A continuación, vamos a tener como ponente al profesor Francisco Ferreira de Abreu. El profesor Francisco Ferreira de Abreu es abogado egresado de la Universidad de los Andes, es especialista en Derecho Penal por la Universidad de Santa María, es magíster en Derecho Procesal Penal por la Universidad de los Andes. También tiene un curso de actualización en Derecho Penal y Derecho Penal Económico dictado por el profesor doctor Jesús María Silva Sánchez y doctor Manuel Cancio Meliá, bajo el auspicio y la coordinación del Centro de Acreditación Profesional de la OCAP. Es profesor asociado a la dedicación exclusiva de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derecho Penitenciario de la Universidad de los Andes. Es miembro del CENIPEC, editor de la revista del CENIPEC, investigador, conferencista y sobre todo abogado litigante en el derecho penal. Su ponencia se titula La doble conformidad en el Código Orgánico Procesal Penal. Denle una calurosa bienvenida al profesor Francisco Ferrer. Bien, buenos días. Pues bien, una pena que se haya ido el doctor, ¿cómo se llama? Juan Carlos Lara. Juan Carlos, porque a diferencia de él, yo no estoy tan de acuerdo en el proceso penal con las telemáticas, por las innumerables situaciones que hay allí y por los derechos que están en juego y todo lo que ocurre fundamentalmente con relación al principio de inmediación. Pero bueno, una pena. Yo no le quise preguntar porque obviamente no es su área, ¿no? Bien, el tema que me ha tocado o que decidí para el día de hoy, a propósito de la invitación que me hiciera el profesor de doble conforme o de la doble conformidad. En el Código Penal en el Código Procesal Penal hay una norma que regula esta figura, que es la del artículo 460. En la versión original del Código Orgánico Procesal Penal, la del 99, tenía otro número. Pero entonces, el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, que regula este principio de la doble conformidad, am, ha sido objeto de algunas decisiones por parte de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Y recientemente, en sentencia 201 del 25 de abril de 2024, la Sala de Casación Penal ha vuelto sobre este tema. Allí, en esa decisión, el caso, el supuesto, es que un abogado, defensor de una persona que ha sido absuelta 4 veces eh, en, en, eh, en diversos juicios, la Fiscalía ha recurrido y han declarado con lugar recurso de la Fiscalía en esas 4 oportunidades. Y por supuesto, la persona vuelve a ir a juicio a pesar de haber sido absuelto 4 veces. El abogado plantea un recurso de interpretación a la sala y le señala que le pide que defina cuál es el alcance de la doble conformidad que está regulada en el Código Orgánico Procesal Penal, por lo que le parece injusto y contrario a la seguridad jurídica que una persona sea absuelta 4 veces y que la fiscalía siga apelando y vuelva a tener que enfrentarse al juicio. Pues la sala ha invocado otras decisiones que ya previamente había dictado
y ha dicho que no tenía materia sobre la cual decidir, por lo que el sala entiende que tiene clara la norma. Las decisiones que ha invocado son otras que son la 301 del 9 de agosto del 2003, la 251 del 3 de julio del 2003, la 218 del 22 de junio del 2004, la 416 del 19 de noviembre del 2004 y la 225 del 23 de mayo del 2006. Además de estas otras decisiones, la Sala de Casación Penal se ha pronunciado sobre este particular. ¿Qué dice la norma de la doble conformidad o cómo, cuál es la redacción de esta norma? Digamos, sobre la cual se ha pedido una interpretación, un recurso de interpretación sobre el cual la sala ha señalado que no tiene materia sobre la cual decidir porque ya se ha pronunciado previamente. Pues bien, la norma tiene la siguiente redacción. Dice, si se ordena la apertura de un nuevo proceso en contra de un acusado o acusada que haya sido absuelto por sentencia de primera instancia y obtiene una sentencia absolutoria en contra de esta, no será admisible recurso alguno. Es decir, que conforme esta norma, la doble conformidad implica que si una persona ha sido absuelta y el Ministerio Público o el querellante, representante de la víctima que se querella y apela, y se anula esta decisión, vuelve a ir a juicio y se absuelve por segunda vez, entonces hasta ahí llega todo. Eso es lo que se entiende de la norma. Sin embargo, el criterio de la delegación penal no ha sido uniforme y, a mi manera de ver, no ha sido del todo correcto. Vuelvo a repetir la redacción. Dice, si se ordena la apertura de un nuevo proceso en contra de un acusado o acusada que haya sido absuelto por la sentencia de primera instancia y obtiene una sentencia absolutoria en contra de esta, no será admisible recurso alguno. ¿Qué sostiene el abogado? ¿Cuál es la idea del abogado que pide la interpretación? La idea del abogado es que cuando una persona es absuelta, eh, dos veces, no debe darse ninguna situación de apelación. En un momento determinado, la Sala de Casación Penal, con ponencia, no, con ponencia de aponte a ponte, con el del magistrado de la de aponte a ponte, y con un voto concurrente de la doctora Blanca Rosa Marmo de León, señaló que efectivamente el criterio era ese. Si la persona era absuelta dos veces, y si por un tribunal de la primera instancia, ya no correspondía seguir juzgando a la persona. Hasta ahí llegaba la oportunidad del Ministerio Público o de la parte querellante de impugnar la decisión absolutoria. No obstante así, el magistrado ponente de esa decisión ha señalado que esta norma del 460 de la orden de conformidad está entre las normas que regulan el recurso de casación y que entonces no aplicaba el principio de la doble conformidad para los supuestos de que la persona haya sido absuelta sin haber ido a casación y que conforme a la norma, esa norma que está entre las normas de casación, que la nueva decisión tiene que resultar de una decisión prácticamente de reenvío. Es decir, el Tribunal de Casación, cómo funciona, ha dicho el magistrado Eladio Aponte y en otras oportunidades otros magistrados, incluso en un primer momento la misma doctora Blanca Rosa Mármol de León, siendo ponente sobre este particular. ¿Qué han dicho? Han dicho que la norma que está dentro del recurso de casación exige que haya una decisión previa sobre la casación. Es decir, la persona es absuelta en una primera vez, se apela, se va a la casación y la casación anula y vuelve a enviar para que la persona sea sometida a juicio de nuevo. Y una vez que es sometida a juicio, la persona vuelve a ser absuelta y entonces la fiscalía
La pregunta es si la fiscalía o la víctima puede, generalmente puede recurrir de esa decisión. Pero bueno, entonces, a partir de esos dos criterios, en el ámbito de la discusión sobre esta norma en particular, de la poca discusión, pero de la que hay esos dos criterios, que no importa que la norma tenga que ver con la situación y no es necesario que haya una decisión fría de casación con respecto a la primera absolutoria, o que la segunda absolutoria no debe derivar de un juicio que ha sido ordenado por la sentencia de casación, sino que basta que la persona sea absuelta y si la fiscalía apela y la Corte de Apelaciones intenta realizar un nuevo juicio y luego entonces vuelve a ser absuelto y la fiscalía intenta un recurso de apelación de sentencia definitiva ante la Corte de Apelaciones, se entiende para otro sector de esta discusión del foro que allí puedo poner la doble conformidad. Y puedo poner la doble conformidad porque la norma dice después de una primera absolución, una vez que se anula esa absolución y vuelve a ser juzgado y es absuelto por segunda vez, no cabe recurso alguno. Y no cabe recurso alguno, no tengo que estar en una casación, sino recurso alguno, ni tengo que depender de la primera decisión de casación, sino recurso alguno, incluso en la primera instancia. Es decir, la persona es absuelta, la fiscalía apela, la corte anula la decisión absolutoria y manda a juicio, vuelve a ir a juicio, vuelve a ser absuelto y se entiende para ese sector que aun cuando no ha mediado ninguna decisión de casación, pues no puede tener lugar la apelación y que no debe ser admitido. Sobre este particular, también la sala ya se pronunció y declaró sin lugar, en este caso fue la sala constitucional, se acudió por vía de un recurso señalando que la persona había sido suelta 3 veces en primera instancia y que en la Corte de Apelaciones había anulado la absolución 3 veces, ¿sí? Y que había mandado a juicio y que la Fiscalía había apelado una primera vez, una segunda vez y una tercera vez y iban a hacer el cuarto juicio. No realizaron el cuarto juicio, habiendo tenido presentencia condenatoria porque la persona era imputada en ese trayecto. Pues, no obstante así, la sala constitucional también señaló que no operaba la conformidad de esa manera, sino que la primera sentencia con la segunda sentencia absolutoria solo era viable ese criterio de la doble conformidad siempre y cuando mediara una decisión de la casación en relación a la primera sentencia absolutoria. Pues bien, esto es una norma que nos invita a pensar también en ¿a qué se refiere el principio de doble conforme o de doble conformidad y cómo fue regulado en el caso venezolano? En la doctrina penal, procesal penal, eh, un autor que defiende esto del doble conforme es el profesor Julio Mayer. Y el profesor Julio Mayer, cuando habla del principio de doble conformidad, cuando se refiere a este principio, se refiere a la doble conformidad con una garantía establecida en favor del imputado. Una garantía establecida en favor del imputado para que para recurrir la sentencia condenatoria. Y que el doble conforme entonces tiene un origen obviamente en ese grado. En cambio, es decir, que solo se puede, quien tiene ese derecho de pedir un segundo juicio es el imputado frente a la decisión condenatoria. No así frente a obviamente, no desde el caso del Ministerio Público, frente a la decisión absolutoria. Por esta vía del principio del doble conforme o de la doble conformidad, que dice Julio Maya, que el principio mm, implica que la sentencia absolutoria es inimpugnable, no es recurrible. Y que el único que puede recurrir de la decisión es el diputado y obviamente de la decisión condenatoria. Y que el doble conforme está previsto para que el imputado por segunda vez pida que el caso se evalúe. Si hay una primera sentencia condenatoria, el imputado apela y se anula la sentencia y se vuelve a condenar, de ahí llega todo.
Pero en el caso del Ministerio Público y de la víctima, no tiene derecho a apelar de la sentencia absolutoria. Pues bien, ese es el ideal del doble conforme del principio de la doble conformidad. Sin embargo, tal y como está regulado en el Código Orgánico Procesal Penal, no está pensado el doble conforme y no inconformidad en función del imputado, sino en función del Ministerio Público y de la víctima. ¿Por qué? Porque entonces allí no se trata de una doble conformidad sobre la sentencia condenatoria al cual el imputado tendría derecho, sino de una doble conformidad sobre la sentencia absolutoria. Es decir, si a una persona la absuelve por primera vez y se anula la sentencia absolutoria, entonces, en teoría, conforme a esa norma, el Estado tendría a través del Ministerio Público una segunda oportunidad. Por esa razón, Julio Mayer y otros autores, como Díaz Cantó, otros autores que se ocupan del tema en Argentina, sostienen que el principio del doble conforme esto de la doble conformidad, cuando se establece en favor del Ministerio Público de la víctima, implica una lesión del non bis in idem, porque entonces el Estado tendría una segunda oportunidad de apelar, de someter a la persona a juicio. Y en el caso venezolano, no tienes una segunda oportunidad. Si se olvidan de estos criterios que no han sido, y de esta norma que no ha sido bien entendida, no tiene, repito, no solo una oportunidad, sino, o no, sino muchas oportunidades. Y de hecho, este caso que acaba de ser decidido en la sala de casación penal, la persona ha sido absuelta 4 veces y va ahora a un quinto juicio. Entonces, ¿qué dice la doctrina o quienes sostienen este principio de que el doble conforme solo opera en relación a la sentencia condenatoria y que es un derecho del imputado? Eh, es el imputado, repito, el que solo tiene el derecho de pedir, o sea, de correr el riesgo de someterse a un segundo juicio, a partir de la primera condenatoria. Pero la sentencia absolutoria es inimpugnable. Hace muchos años, la sala de constitucional, si no recuerdo, con ponencia del doctor Iván, eh, consagró que se planteó también este problema y se acudió a señalar que, que en el caso del artículo 49 de la Constitución y del ordinal primero, que establece el derecho de recurrir, que el derecho de recurrir era un derecho solo atribuible al imputado. Porque la norma habla de quien tiene el derecho de recurrir es la persona del culpable. Y se alegó en esa oportunidad la norma de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que allí las normas, las garantías judiciales sobre el derecho de recurrir, se implicaban que solo podía recurrir el imputado y solo podía recurrir el imputado, obviamente, del fallo condenatorio, no va a recurrir del fallo absolutorio. Entonces, pues bien, la sala, en su oportunidad, la sala constitucional, señaló que por el principio del derecho a la tutela judicial efectiva, por el principio de igualdad, eh, que obviamente también podía impugnar la decisión absolutoria, podía impugnar, tenía derecho de impugnar las decisiones que lo perjudicaran en sus derechos, tanto el Ministerio Público, sí, como la víctima. Entonces, por allí se argumentó, y de hecho creo que es lo que se argumenta frente al criterio de Julio Maya, el principio de bilateralidad, de que puede impugnar tanto el imputado como la víctima o como el Ministerio Público. Pues bien, esto, mm,
más allá de la discusión que hay acá, pues es evidente que en la regulación del Código Orgánico Procesal Penal, pues si se establece doble conformidad en relación a la sentencia absolutoria, pues es obvio que el Ministerio Público y la víctima puede apelar de la sentencia absolutoria. Entonces, solamente que hay un límite. Ese límite que está allí y que se alega es muy discutible. Y entonces habría que, para ahondar y tratar de ir pensando en cómo resolver este problema, de cómo entender cuándo opera la doble conformidad en el caso venezolano, e incluso de la doble conformidad de la sentencia absolutoria. Y frente a estos dos criterios que hay, que no hace falta que haya una sentencia de casación en relación a la primera absolutoria y otros que dicen que sí se falta por vía de lo que dice la norma, que obviamente la norma implica que tiene que haber una primera decisión y que solo habría conformidad en relación a la segunda absolutoria si la segunda absolutoria se ha producido a raíz de la nulidad que ha decretado la. ¿Cómo entender y cómo desentrañar esta situación? Cuando uno revisa el código, si uno revisa hoy por hoy, Código Orgánico Procesal Penal, uno, pues, quizás allí, me parece a mí, está el problema de la interpretación que solicitaron y de algunas de las decisiones que ha dictado la Sala de Casación Penal. Porque claro, es que el código ha sido modificado de tal manera que hay normas que hoy día no se logran entender como si pudiera pensarse en la versión original. Y es que la norma de la doble conformidad que aparece allí en el código y que estaba en el código original, se complementaba o se armonizaba con una norma que tenía que ver con la decisión que dictaban los tribunales o el jurado, que se dictaba el jurado. Ustedes recuerdan que al entrar en vigencia del COP estaba la figura del tribunal por jurado, del tribunal mixto, que es el juez Calvino, y del tribunal unipersonal. En el ámbito de la competencia por la materia, entonces el tribunal del jurado cuya pena en sus límites 6 años, como por ejemplo el caso del homicidio intencional, cuya pena combinada es de 2 para eh, delitos que la pena era de menos de 16 y era de más de 4, de más de 4 años y de menos de 16, o sea que estaba en el medio. Y los tribunales se ocupaban solo de la de los tribunales personales de juicio. ¿Cuál era? Juzgar y relativa libertad y excepcionalmente juzgar los delitos a los cuales se le aplicaba el procedimiento abreviado con independencia de la pena. Por ejemplo, lo que implicaba cuando se trataba de flagrancia. Recuerden que a la entrada en vigencia del COP, para la flagrancia había un procedimiento abreviado. Y había un procedimiento abreviado en el cual el competente no era ni el tribunal de jurado ni los tribunales mixtos, sino los tribunales unipersonales. ¿Y por qué? Porque se entendía que la flagrancia tanto problema o sea, o no había la necesidad de que eso fuera sometido a esos tribunales. Cuando uno ve esa composición de tribunales de juicio unipersonal, tribunales mixtos y tribunales jurados, siendo que el tribunal unipersonal de juicio solo se iba a encargar de poquitos casos y de los casos con penas muy pequeñas o con penas o con delitos que no ameritaban pena de libertad, salvo
en el caso del procedimiento abreviado, y entre eso la flagrancia. em, y luego, para los delitos más graves, había que, si querían ser juzgados por tribunal mixto y por jurado, uno logra entender muchas cosas del principio de por qué la norma de conformidad aparece allí en la casación, entre las normas de la casación, y por qué también allí hay una norma relacionada con el veredicto y la sentencia del tribunal por jurado. Y el veredicto y la sentencia del tribunal por jurado, en el caso, solo era recurrible si la sentencia era condenatoria. Es decir, si la sentencia era absolutoria, si el jurado absolvía, no se podía recurrir. Sobre este particular también se pronunció en diversas oportunidades la Sala de Casación Penal. En muchos casos el magistrado Angulo Fontivero se oponía a esto, no estaba, no estaba de acuerdo con esta situación, decía que sí, que no podía ser que la sentencia absolutoria no pudiera ser recurrida. Pero bueno, sobre esto existía esta norma. Pues bueno, eliminaron los tribunales de jurado, eliminaron los tribunales mixtos y solo quedó los tribunales constitucionales. De hecho, en el ámbito de la norma de la sentencia de cuando uno lee la versión original del COP, la sentencia, intención de sentencia definitivamente firme, miren cómo estaba regulado. En el 443, fíjense, el recurso de apelación de sentencia definitivamente firme, dice, el recurso de apelación será admisible contra la sentencia definitiva dictada en el juicio oral, salvo las pronunciadas por tribunal del Estado. Dice, ¿por qué? Porque para la norma de la decisión del jurado, la norma del 2454 decía así: si el veredicto de culpabilidad es pronunciado por unanimidad de los jurados, no solo podrá fundarse, o al recurso de reconsideración, solo podrá fundarse eh, en un quebrantamiento u omisión de formas sustanciales que causen detención o cuando la inobservancia o la aplicación de un precepto legal consista en que el juez presidente declaró en la sentencia como ilícito un hecho lícito o incurrió en un error de derecho al calificar el delito, al calificar el delito la participación del acusado o al aplicar teoría, el recurso podrá fundarse además en insuficiencia de pruebas o errónea apreciación de la realizada sobre la culpabilidad del acusado. Como pueden ver, en la norma que estaba en la casación y que tenía que ver con condena, con la sentencia condenatoria por jurado, es decir, que no era apelable a través del recurso de sentencia definitiva que hoy tenemos. En el Código Orgánico Procesal Penal tenemos en el sistema de recursos el recurso de revocación, el recurso de apelación de autos, el recurso de apelación de sentencia definitiva y el recurso de casación. Había apelado, se iba directamente a la casación y solo frente a las decisiones condenatorias, no las absolutorias. Entonces, para las absolutorias solo eran recurribles en relación a esos otros casos. Y fíjense que la casación, eh, entre las decisiones recurribles a la casación, ¿cuáles son las recurribles? Hay impuestas. Si se trata de penas de menos de 4 años, no hay casación, dice la norma. ¿Sí? Entonces, esas penas, ¿cuáles eran? Las que aplicaban los tribunales unipersonales de juicio. Hoy día no tenemos ni la figura de jurado, ni tenemos la figura del excavinado. Entonces hay sentencia definitiva, apelación de sentencia definitiva que se dicta en juicio oral por el Tribunal Unipersonal de Juicio y casación. Y entonces, en ese
contexto es que ha girado la discusión esta sobre si se debe, cómo opera la doble conformidad, cómo debería operar. En lo particular, si uno revisa el dilema, es que una sentencia absolutoria, por principio, no fuera recurrible, pero ya sabemos que es recurrible. Siendo que es recurrible, cuando el ideal es que no sea recurrible la decisión absolutoria. ¿Y por qué es el ideal? Porque la persona, el Estado tendría una segunda oportunidad para volver a someter a juicio. Entonces, allí se alega siempre la violación del non bis in idem. Pues bien, en esta discusión que se ha dado en la sala, declaración penal y en algunos casos en sala constitucional sobre esto, cuando se alega el principio, la violación del principio del non bis in idem, cuando automáticamente se dice que no opera esto del principio del non bis in idem, no hay violación del principio del non bis in idem, hasta que la sentencia no sea definitivamente firme. Y no es definitivamente firme hasta que se cierre, se agoten los recursos. Entonces, sobre esto, toda esta discusión tiene que ver con con una idea que a mí me parece que no es correcto, que hay que permitirle al Estado y permitir a la víctima que pueda apelar el infinito. Y entonces, lo que implica la norma de la doble conformidad, tal y como se ha planteado, tal como se ha configurado en el COP, aún a pesar de que tiene un límite y que entonces solamente llegaría hasta la segunda absolutoria, si hay una segunda absolutoria, ya no hay más ningún recurso, no puede haber ningún recurso por todo esto que ya sabemos que entonces, como usted puede apelar, que la Corte de Apelaciones pueda anular, usted fiscal del Ministerio Público, puede anular la decisión absolutoria, manda a juicio. Si manda a juicio, no hay casación, porque yo solo puedo intentar casación frente a las decisiones que dictan las Cortes de Apelaciones que nos mandan a juicio. Entonces, vuelvo a ser absuelto, entonces vuelve la Fiscalía o la víctima a apelar, la Corte vuelve a declarar por lugar la apelación, manda a hacer nuevo juicio, no hay casación. Vuelve la persona a ser absuelta, vuelve la Fiscalía a apelar, declara con lugar la apelación, nuevo juicio, entonces esto no. Esto es lo que termina, lo que ha terminado ocurriendo con esta mala interpretación y con quizás lo que ha ocurrido es que el legislador, en la bien, que ha hecho las reformas del código, ha hecho las reformas por necesidades de política criminal, prácticamente de emergencia y con un criterio extraordinariamente punitivo, sin ningún cuidado por la técnica legislativa, porque una vez que eliminó la figura del tribunal por jurado, ¿sí? Y eliminó los tribunales mixtos, tenía que revisar el problema de las apelaciones y revisar la norma de la doble conformidad, si va a dejar, si va a seguir dejando la norma de la doble conformidad. Porque entonces, la norma de la doble conformidad efectivamente está entre las mismas de decisión y requiere que haya o sea, que el segundo juicio donde se actúe por segunda vez a una persona que se haya dado como consecuencia de la decisión de la actuación. Pero eso obedece a cómo fue estructurado el Código Orgánico Procesal Penal en relación a la competencia por la materia de los jueces, y que había entonces jueces unipersonales, jueces mixtos y jueces y tribunales de jurados que tenían competencias diferentes y que obviamente eh, no daban lugar a eso que ocurre hoy. Porque entonces en la decisión por jurado, es decir, no era, como dije, que no era, o las decisiones que iban a casación, pues obviamente solo iban aquellas decisiones que la norma establece que pueden ser recurribles en casación. Entonces, todo esto generó todo un problema, porque entre esas decisiones recurribles de casación tiene que ver, repito, con las que dictan las Cortes de Apelaciones, que nos ordena eh, la realización de un nuevo juicio o que pone fin al proceso. Entonces, como siempre, las Cortes de Apelaciones, cuando anulan una decisión absolutoria, mandan a hacer un nuevo juicio, entonces esto ha generado todo un problema, porque la doble conformidad sigue estando en la norma de la casación, pero el legislador la dejó allí sin tener en cuenta las relaciones que esa norma tenía
con otras competencias y con otros tribunales que ya no existen. Y por eso entonces se ha generado todo este problema. Muy a pesar entonces de que el ideal es que el doble conforme sea debió preverse solo en relación a las sentencias condenatorias y no a las absolutorias. Pero dado que, repito, se ha establecido en relación a la absolutoria, pues que se recomendaba y que ajustara bien esta norma. Y por eso quizás hoy nos conseguimos con estas situaciones de personas que son condenadas, eh, que son absueltas, vuelven la Fiscalía de Ministerio Público Federal, vuelve a absolver, vuelve a apelar, vuelve a absolver. Y lo que se ha producido en la praxis, o lo que termina ocurriendo en la praxis, que el Ministerio Público apela y apela y apela hasta que finalmente logra obtener una sentencia condenatoria. Y luego entonces se produce lo que otros autores, como Julio Maya, hablan una situación de espiral, porque luego que sentencia condenatoria, pues ¿qué va a hacer el imputado? Volver a recurrir. No. Y entonces todo esto y recurre, y entonces vuelve, sigue anulan, y entonces condenatoria vuelve a ir a juicio. Es una cosa al infinito y que, repito, si provoca que a fin de cuentas la persona hasta se anula y se vuelve a anular y se vuelve a anular y se vuelve a anular por las cortas apelaciones hasta que el Ministerio Público obtenga la sentencia condenatoria. Pues bien, esto es un problema que quizás se discute muy poco eh, y que te han planteado en estos casos muy particulares. Hoy día pienso yo que se discute muy poco porque las sentencias absolutorias son así como la excepción. Lo que más ocurre son sentencias condenatorias, lo que más dictan los tribunales de juicio son sentencias condenatorias y lo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo por todas las situaciones del uso de la prisión preventiva y el retardo procesal es que la alta tasa de admisiones de hechos ha desplazado a las audiencias de juicio. Las audiencias de juicio son así como una cosa muy excepcional. Es decir, en muchos casos se admiten los hechos. ¿Y por qué admiten los hechos los imputados? En muchos casos. Porque están privados de libertad, porque quieren acceder a beneficios penitenciarios, porque quieren que se resuelva todo dentro de un plazo, como dice, a un plazo resolver su situación. Que dice, no, yo quiero resolver esto, yo admito los hechos. Y muchas veces terminan admitiendo los hechos, incluso con prueba ilícita, con todo, porque normalmente no van a valorar la prueba ilícita, sino que van a terminar porque lo van a condenar y porque además necesitan resolver el problema. Por eso bien, entonces, lo que más hay es sentencia. En caso de cuando hay juicio, repito, también lo que más hay es sentencia condenatoria. Y a esto se suma una situación muy particular, que las apelaciones no prosperan. Está prosperando en la mayoría de los casos las decisiones, las apelaciones y la interpretación frente por ejemplo, la estadística de la Corte de Apelaciones de aquí de Mérida de hace muchos años, no de esta Corte ahora, sino de cortes anteriores, la tasa de recursos que se declaran inadmisibles y sin lugar es altísima. Los recursos que se declaran con lugar o parcialmente con lugar son muy poquiticos. Y esos chiquiticos tienen que ver con las excepciones que son las sentencias absolutas, resolutorias. La mayoría de las decisiones que se confirman tienen que ver con sentencias condenatorias. Y por eso quizás, salvo estos casos muy excepcionales, es que se discute el principio de doble conformidad y no se atiende, y quizás por esto es que no está del todo claro o hay un problema de criterio sobre la interpretación de esa norma y sobre las decisiones de la sala de resolución penal en relación a este punto. Eh, mm, en el fondo, uno termina pensando, no, no, no,
condene, puedo anticipar que ello ha podido tener lugar por los criterios y por todas las discusiones que se han dado en la sala y sobre todo hermanos en un primer momento sobre las decisiones condenatorias dictadas por, absolutorias, perdón, dictadas por el Tribunal de Jurados que eran irrecurribles, que no eran posibilidad, no tenían posibilidad de ser sometidas a, a, a recurso por parte del Ministerio Público. Esta doble, en la norma de la doble conformidad, sino que nos invita a pensar en muchas cosas que ocurren con el sistema de recursos. Para finalizar, sí, con esto de lo que advierte hoy día, es que en realidad el sistema de recursos no funciona. Y no funciona precisamente porque lo que hacen es, en la mayoría de los casos, confirmar decisiones condenatorias y declarar sin lugar, cuando uno consigue que declararon sin lugar, o incluso en lo más que está ocurriendo, es la nulidad de oficio. La Sala de Casación Penal decreta infundado recurso de casación y decreta, fundamentalmente la está decretando en función de posibilitar nuevas oportunidades para el Ministerio Público, así como muchas veces hacen los jueces de control cuando anulan la acusación. Anulan la acusación seguimiento de la causa, precisamente para que el Ministerio Público no tenga otra oportunidad, nuevas variables que de alguna manera lo determinan. Muchas gracias. Ferreira. Buenos días, Raúl. Para nada es un secreto, evidentemente, y lo venimos viendo en el transcurso de las ponencias que se están haciendo en esta jornada, eh, el derecho, a partir de la Constitución, que es la máxima ley, viene obedeciendo a cierta tendencia que, a su vez, lejos de lo judicial, viene a ser más político. Entonces, aquella premisa del gobierno que dice que estamos bajo un estado donde no aceptamos la impunidad y todo aquello, vemos que estas leyes y más viene a ratificarlo que con su ponencia, obedecen a que el órgano judicial, los jueces, siempre van a tener una tendencia bastante afincada en el caso penal, de un acuerdo ya con lo que decida la fiscalía. Creo que a eso obedece, en todo caso, este círculo vicioso que se ha creado en el tema de la doble conformidad. Y así muchos otros, porque también por experiencia he tenido que presentan unas acusaciones con vicios y ellos fijan nuevamente una oportunidad para que ellos puedan como reformular la acusación y vuelvan nuevamente y así seguir. Y seguiremos en eso. Entonces, si tenemos de hecho el principio de la libertad, si tenemos el principio de la individualidad y toda esta cuestión, pero eh, tenemos el caso de una persona que posiblemente haya cometido un delito, aunque la ley te diga que es inocente hasta prueba en contrario, se persigue, que tiene que ser culpable, porque y el órgano judicial en ese aspecto acuerda de una manera palpable con la fiscalía y quedando pues como desarmado en ese aspecto. Ahora bien, con respecto al principio de la doble conformidad, mi pregunta es, ¿existe actualmente algún recurso de revisión o de interpretación, mejor dicho, me corrijo, con respecto a esta norma? Bien, es que en relación a esta norma, ya ha habido, de hecho, el incidente que comenté, la sentencia penal, el litigante ha pedido
en función de que la persona su ofendido ha sido absuelto 4 veces y va ahora a un quinto juicio, ha pedido interpretación y la sala que ha dicho que ya en otras oportunidades, en esta sentencia, ya resuelve, porque no tiene materia sobre la cual decidir. En el fondo se ha quitado el problema encima de la sala y, y ha acogido la tesis. Ha ocurrido en ese caso, lo plantea el defensor, es el de personas que ha sido absuelta, pero que entonces la Junta de Relaciones anula, vuelve a juicio. La Junta de Relaciones anula, vuelve a juicio. La Junta de Relaciones anula, vuelve a juicio. La Junta de Relaciones por cuarta vez anula, vuelve a un quinto juicio. Entonces lo que se argumenta allí es que la decisión no deriva de la decisión de la sentencia. Entonces allí un poco también se emparenta con lo que ocurre, no sé si recuerda el criterio aquel de cuando decretaba el juez la nulidad de la acusación en el juicio intermedio. Si la decretaba porque no cumplía con requisitos sustanciales, entonces anulaba la acusación para que el fiscal presentara la acusación de nuevo. Y luego, si volvía a presentar, se estableció un criterio que por segunda vez presentaba la acusación y no se decretaba el sobreseimiento de la causa porque allí entonces operaba el principio del non bis in idem, una suerte de evaluación del non bis in idem. Y bueno, pensando también en lo de la doble conformidad. Pero inmediatamente la sala constitucional y la sala de se retrotrajeron y los jueces de control que hacen, que vuelve el Ministerio Público a presentar la misma acusación con los mismos problemas y la admiten. Entonces, ¿la admiten para qué? Para no decretar la nulidad y que entonces el criterio de que dos nulidades seguidas de la acusación, es decir, cuando producen procedimiento en realidad, allí hay una mala interpretación, porque de procedimiento no procede a anular la acusación. Y no procede a anular la acusación porque la nulidad, que es esa otra de las cosas que hay, la nulidad, el sistema de nulidad y la norma de la nulidad está pensada como una garantía. Es decir, y yo no puedo a partir de la garantía perjudicar a la persona del imputado, una garantía para el imputado. Es decir, perjudicar a la persona del imputado retrotrayendo la fase a etapas previas con perjuicio de él. De hecho, la norma de los efectos de la nulidad es que dice, usted cuando decreta una nulidad nunca puede retrotraer en perjuicio del imputado, porque obviamente si usted retrotrae en perjuicio del imputado, pues usted en el fondo termina utilizando una garantía que está establecida en su favor y que se relaciona con el principio de la prohibición de reforma en perjuicio, es decir, una garantía que está establecida en favor del imputado para perjudicarlo. ¿Y cómo se evidencia esto? Por ejemplo, cuando los jueces anulan el auto de apertura a juicio o anulan la decisión de casación, utiliza el recurso, declara infundado el recurso del Ministerio Público, pero entra de oficio, utiliza la nulidad de oficio y dice la sala que el juez valorando pruebas, y que estaba valorando, pues, teniendo en cuenta que los elementos de convicción no servían para mandar a juicio a una persona, pero como redacta mal, ¿qué hace? Porque el Ministerio Público acusa a una persona por trato cruel y lo acusa por lesiones en la persona de un niño, y entonces, ¿qué pasa? Cuando presenta la acusación, no promueve como medios de prueba las experticias sobre las lesiones ni la experticia psicológica sobre el problema de la vejación psicológica en el caso de de trato cruel. Y entonces, ¿qué hizo la sala de casación penal? Ha declarado con lugar de oficio, perdón, ha declarado sin lugar la casación del Ministerio Público, pero ha declarado la nulidad de oficio porque el juez no puede evaluar pruebas. Cuando el juez estaba valorando los elementos de convicción para señalar que si no tiene las experticias, ¿cómo va a poder probar en juicio esos aspectos?
Entonces, ¿qué hizo la Corte? La Sala de Acción Penal manda a hacer la nueva audiencia preliminar. ¿Qué va a hacer la Fiscalía? Va a presentar la acusación o va a presentar, no va a presentar la acusación, perdón, va a presentar conforme al escrito del 311 de las cosas que pueden hacer antes de la audiencia, va a promover lo que no promovió antes. Entonces, esto es una forma de generar una fiscalía. Y así ocurre con muchas situaciones en las que los jueces declaran la nulidad del auto de apertura a juicio y uno dice, wow, me declararon la nulidad. Sí, pero se la declararon fue para ayudar al Ministerio Público, para que vuelva entonces el Ministerio Público a tener audiencia preliminar y corrija todo lo que tiene que corregir. Y todo está relacionado con esto. El principio de doble conformidad y tal y como se utiliza, aún a pesar de cómo está redactado, se utiliza precisamente para hacer que el Ministerio Público, hasta que logre una sentencia con evento de violentando obviamente la normativa. Muchas Gracias. gracias, Francisco.